5 de septiembre de 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán César Ron, asambleísta del PSC por Guayas. Hablamos sobre las reformas al Código Integral Penal, el populismo penal de la inseguridad ciudadana versus el garantismo selectivo de Alianza País y las observaciones. Además nos acompañará Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. Un mercado inmobiliario deprimido que el BIES podría levantar si aplica facilidades competitivas. Lo conversamos. Y también estará Diego Jimbo, el presidente de Acuerdo contra el Cáncer, la actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos y las enfermedades catastróficas postergadas por el reglamento de trámite excepcionales. Lo analizamos. Un acuerdo entre Alianza País, Creo, Badi, BIN, auspicia con las firmas necesarias un proyecto de enmienda constitucional de la Asamblea para que sobreviva el Consejo de Participación Ciudadana. El proyecto busca solamente traspasar a la Asamblea la competencia nominadora de autoridades que hoy es exclusiva del Consejo de Participación Ciudadana. La propuesta de enmienda está lista y apunta directamente a quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la función de designar autoridades. Así, el documento señala que en el caso de dignidades de postulación ciudadana como fiscal, contralor o miembros del Consejo Nacional Electoral, se creará una comisión técnica que realice el proceso de calificación de méritos y oposición. Los 10 mejor puntuados se presentarán ante el Pleno de la Asamblea para, con 70 votos, designarse a la nueva autoridad. Sea transparente, tenga veedurías y tenga posibilidad de impugnación. Esto con la participación incluso de la academia. En el caso de superintendentes y procurador, por ejemplo, se mantiene la nominación mediante ternas enviadas por el presidente de la República, a excepción del Consejo de la Judicatura, en la que las ternas provienen también de otros organismos, excepto la Asamblea, que tomará la decisión final. Que impida, de alguna manera, que sucedan algún tipo de componendas, amarres o estos vicios que se han dado. La Asamblea, sin embargo, no designará a la Corte Constitucional. Lo hará una comisión calificadora, integrada por representantes de las funciones ejecutiva, legislativa y de transparencia, junto a 3 delegados de las universidades. Que presida en este caso la comisión calificadora alguien, en este caso de los académicos. Así, Alianza País y sus aliados de la coalición tendrían las firmas de legisladores necesarias para poder entregar este mismo jueves el proyecto de enmienda a la Corte Constitucional. El día de mañana se presenta este documento. Hoy ya se han recogido varias firmas, se necesitan 45 y creo que vamos a llegar fácil a un número muy superior a ellas. Este proyecto se suma a los 2 ya calificados por la Corte, que buscan en cambio eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. En la Asamblea dicen que su propuesta se puede procesar más rápido. Mientras tanto, 6 consejeros de Participación Ciudadana se reunieron ayer en Carondelet con el presidente de la República, Lenín Moreno. El único que no asistió fue Juan Javier Dávalos, según informó el consejero David Rosero. La reunión fue protocolar y entre los temas tratados estuvo la lucha contra la corrupción, temas de participación ciudadana y el presupuesto de la institución. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días, buen día a todos. Todo cambia, pero nada cambia. El presidente Lenín Moreno, por ejemplo, acoge un viejo pedido del PSC sobre lenidad de jueces que liberan delincuentes, pero el COIP aún no se cambia. Veamos la coincidencia con el PSC del presidente y la ministra de Gobierno. Un hombre de 43 años ha sido detenido, ya lo mencionó también María Paula, 62 veces. Eso significa que fue liberado 62 veces. Es lo que los jueces vuelven a ponerlos en la calle, para que vuelvan a cometer crímenes. Qué pena que haya tanta inconsciencia, tanta indolencia. Casos en donde jueces, ya sea por indolencia, por complicidad, por miedo tal vez, que resultan inexplicables y que dificultan la tarea de luchar contra el delito.
Se hace un llamado a los jueces, pero la justicia es sorda e independiente. En cambio, Alianza País tiene el bloque más numeroso de la Asamblea. En el proyecto de reformas al COIP, César Ro, asambleísta PSC, tiene observaciones. Las analizaremos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Un gusto enorme estar aquí esta mañana. ¿A usted le preocupa el indulto a violadores que plantean las reformas, mientras el proyecto propone cárcel para violadores de mascotas y organizadores de peleas de perros? Este indulto aparentemente ya no está para segundo debate. ¿Se puede volver a incorporar? ¿Qué propone? Gracias, Alfredo. El tema es complejo, no es fácil. Cuando la violencia está muy subida de tono en el país, no solo se tiene que poner a las Fuerzas Armadas a luchar contra la delincuencia y especialmente en el tema del decomiso de armas. Los delincuentes están armados hasta los dientes. Esto es algo fundamental. Hay que retirar las armas de manos de los violentos en el Ecuador. Pero no es suficiente. Hay que hacer reformas legales como la que se está planteando en la reforma al Código Integral Penal, donde sin duda los violadores de menores no pueden tener ni rebaja de penas, ni tampoco tienen que ser sujetos a indulto. Tienen que cumplir las penas completas, al igual que todos los violentos que asesinan, los violentos que secuestran y matan, los secuestros que violan y matan a las mujeres. Por lo tanto, se tiene que endurecer las penas y las penas tienen que cumplirlas absolutamente de forma completa porque la justicia se ha vuelto muy permisiva en el Ecuador. Hay que recordarle a los ecuatorianos que una constitución llena de derechos, resulta que las garantías y los derechos tienen los violentos. El agresor está lleno de derechos, pero el agredido no tiene derechos. Y eso es lo que tenemos que rescatar en el Ecuador para que los agredidos y la ciudadanía y las personas vuelvan a tener derechos y que la justicia funcione como tiene que funcionar. Bueno, eso siempre en Alianza País lo han llamado populismo penal y se han esmerado durante 10 años en crear una legislación penal precisamente contemplativa con los delincuentes. Pero sobre lo que estamos hablando ahora, además le preocupa las causales del aborto, la violación como causal. ¿Qué tiene en contra? ¿Qué observa? Bueno, yo defiendo la vida, Alfredo. Yo defiendo la vida. El tema del aborto está perfectamente definido en la Constitución, en el Código Integral Penal, en el artículo 150. Hay dos causales que están muy claros. El uno, cuando se tiene que cuidar la vida de la mujer, la vida de la madre que se tiene que salvar. Y el otro, cuando se trata de violación a personas con discapacidad. Hoy se ha hablado mucho en la Asamblea y se han confundido los términos. Se ha hablado de la despenalización del aborto. Pero en el fondo lo que han planteado es que no se despenalice el aborto, pero que no se criminalice a la mujer que toma una decisión complicada y difícil en este tema. Yo planteo salvar las dos vidas. La mujer que es violada, que lamentablemente ha sido agredida y que está con un trauma severo, no va a quitar el trauma con el aborto. Creo más bien que la mujer debe salvar la vida de ese niño y dar a ese niño en adopción. Yo defiendo la vida de los que no tienen voz, de esa criatura que está en el vientre de la madre y que de acuerdo a la Constitución también tiene que ser protegida, porque la Constitución en el artículo 45 claramente establece que se tiene que defender la vida desde la concepción. Por lo tanto, defiendo la vida de ese niño que no tiene voz, que no puede ser recibido en la Asamblea Nacional y pedir audiencia para que le den un micrófono para decirme salven una vida. Yo defiendo la vida de las personas. La Asamblea trató hace un día pues, precisamente el proyecto de reformas, pero finalmente se quedaron sin quórum porque faltaron votos del PSC y de Alianza y del correísmo. ¿Qué pasó? No, nosotros siempre estamos, Alfredo, para las reformas, para los votos. Nosotros siempre votamos por todos los cambios positivos que se tengan que dar en el país. El Partido Social Cristiano siempre tiene sus 17 votos. No podemos nosotros dar más que 17 votos, que son los que tenemos para todas las reformas que se han hecho en el Ecuador. El Partido Social Cristiano no rehúye las responsabilidades. Nosotros hemos tenido una posición muy clara. Y nosotros apoyamos y defendemos la vida, nosotros apoyamos y defendemos la claridad de las medidas y nosotros siempre vamos a defender que se respete a la ciudadanía. Acerca de la lenidad de los jueces y de la ley que permite como medida cautelar liberar delincuentes, el PSC propone que para asesinato, secuestro, violación y robo no se lo permita.
¿Las reformas al código lo incluyen? Están incluidas, Alfredo. Este es algo de un acuerdo. Hay que recordarle a la ciudadanía que esta posición planteada por el municipio de Guayaquil, por el Cabildo porteño, que fue a la Asamblea Nacional, fue apoyado con más de 84 firmas de distintas bancadas políticas, de distinta ideología, porque el tema de la delincuencia también tiene que venir amarrado a una justicia que funcione, a una ley que funcione, a una ley que deje de ser permisiva. Es vergonzoso escuchar las declaraciones de las autoridades del país cuando 62 detenciones de un delincuente es un juego en el Ecuador. Esto no puede seguir siendo un juego. El tema de la inseguridad ciudadana es demasiado serio. Tenemos que combatir la inseguridad desde todos los estamentos del Estado. Y uno de esos principalmente es leyes claras, artículos claros que no den la doble interpretación, porque el problema de muchos de los artículos que tenemos vigentes en las leyes y en la Constitución de la República lamentablemente tienen lugar a doble interpretación. Por eso son los enredos, los conflictos y los problemas que tenemos en el Ecuador. Por esa razón, Alfredo, por ejemplo, no se ha podido votar el código de la salud, porque es primeramente un código estatista, porque es un código que tiene muchos artículos poco claros y porque lamentablemente esa doble interpretación no ayuda a resolver los problemas del Ecuador. Sobre el microtráfico de drogas ilícitas se endurecen penas, pero quedan igual en las reformas la tabla de deporte y de consumo que fomentó el microtráfico. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo, Alfredo. Hay dos tablas y esto hay que explicarle un poquito a la ciudadanía. Una tabla que está vigente es la tabla deporte. Esa tabla deporte que ha permitido toda esta alcahuetería, que ha permitido pues que el microtráfico crezca, que tiene hoy acabada una sociedad, que tiene acabada una juventud, que tiene dañada hasta la niñez, porque hoy ya se hablan casos de adicciones hasta de 8 años, que es terrible en una sociedad. Nosotros planteamos dentro de la reforma del Código Integral Penal que esa tabla deporte debe ser eliminada para terminar con todo este alcahuetería que ha permitido el microtráfico y que ha dañado a la sociedad ecuatoriana. La otra tabla, que es la tabla de juzgamiento que tiene el juez, esa se tiene que seguir utilizando, porque el juez tiene que determinar pues la diferencia que hay entre un delincuente que es cogido con 1 tonelada de droga y otro que es cogido con 2 libras de droga. Entonces, obviamente, para las sanciones tiene que haber diferencias, pero definitivamente, en lo que se refiere a la tabla deporte, nosotros mantenemos la posición que tiene que ser eliminada. Respecto a la justicia, sobre el caso Gabela, hubo gran alborozo con el informe de la comisión parlamentaria, pero el caso sigue congelado. No va a venir el perito por falta de garantías. ¿Qué va a hacer la comisión para que el perito reconstruya su informe final? Alfredo, la Asamblea Nacional y particularmente la Comisión Gabela, después de 8 años que no se investigó nada, sacó el informe de la Comisión Gabela. Informe que está en manos de la justicia, informe que está en la Fiscalía. Nos hemos reunido con la Fiscal General de la Nación, la Comisión. La Fiscalía está llevando adelante el proceso. La fiscal claramente ha determinado que con la información presentada, que tiene más de 30.000 fojas de respaldo al informe final de la Comisión Gabela, tiene suficiente información para llevar adelante un proceso que dé con los delincuentes, que dé con los autores, cómplices y encubridores y que establezca responsabilidades. Responsabilidades que son de distintos índoles, responsabilidades que van desde el tema de seguridad del Estado, de seguridad nacional, cuando se compraron unos helicópteros que nunca debieron comprarse, ¿no? El asesinato del general Gabela, el ocultamiento de información, porque aquí a todo nivel del Estado se ocultó la información para proteger a alguien o a muchos. Entonces, todo esto genera responsabilidades que terminan en el propio expresidente de la República, que firmó un decreto ejecutivo donde él era el único vocero. Obstrucción al debido proceso, obstrucción a la justicia, porque todos se declararon amnésicos. Si no lo recuerdo, no pasó. A eso dieron. Alfredo, así es. Lamentablemente todos no se acordaban de nada. Pero esos que fueron a declarar a la comisión y que no se acordaban de nada, y que decían que no había actas, por ejemplo, y que decían que no tenían información, que todo era de boca, que todo era así nomás por encima, resulta que al final del proceso, cuando llegaron las secretarias del comité,
tenían actas, habían guardado los archivos. Esto es muy parecido a lo que pasó ahora con Arroz Verde, que no había evidencias, que no había información, que todos son santos, y hemos descubierto en el Ecuador la mayor organización delictiva que venía desde la cabeza del gobierno del expresidente de la República, algo que no tiene nombre en la historia del país. En el caso Gabela también aparecieron las actas y los informes de las sesiones que supuestamente eran reservadas y secretísimas. Están las actas, lo cual genera la evidencia de que mintieron, de que engañaron, de que ocultaron información, de que torcieron la información y que finalmente hicieron desaparecer un informe que tiene también responsables. Así que estamos esperando, igual que usted, o sea, Alfredo, que tiene que actuar la justicia. Ahora, en cuanto al proyecto de la justicia, al proyecto de enmienda constitucional presentado ayer en la Cámara por Alianza País, Creo, BIN y BADI, ¿está de acuerdo el PSC? nosotros creemos que una de las vías es la reforma constitucional. La reforma constitucional, que puede ser parcial, ha sido planteada hace varios meses por el asambleísta Muñoz, de Suma. Así es que hay varios proyectos que van en esa línea, que tiene que ver con algo que es fundamental, Alfredo. Ahí ya está encaminada una consulta popular para recoger firmas y hacer desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el proyecto de la Asamblea no lo hace desaparecer. Claro, simplemente le disminuye las competencias al Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo que hay que establecer y tiene que entender la ciudadanía, Alfredo, es que un proceso de consulta va a llevar por lo menos 6, 7, 8 meses hasta que se haga la consulta. Mientras tanto, hay que establecerle disminución de funciones al Consejo de Participación Ciudadana, y esto se puede hacer mediante una enmienda o mediante una reforma a la Constitución. Es decir, que están de acuerdo con el proyecto. No estamos de acuerdo con el proyecto en sí, porque hay otras maneras, no es esa la única manera. Constitucionalmente hay varias formas de hacerlo. Una es la reforma constitucional, otra es la enmienda y otra es la consulta popular. La consulta popular en este caso va a tomar tiempo porque hay que recoger las firmas, ya se han autorizado los formularios. Después de que se recogen las firmas hay que hacer la consulta popular y el llamado a que el pueblo vaya a las urnas a votar contra este proyecto para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué Pero pasa si la Asamblea esto lo se demora un decide año, por Alfredo? mayoría calificada, pasa sin referéndum. Bueno, en este caso, si la Asamblea lo decide, lo que hace la Asamblea es disminuirle las funciones al Consejo de Participación Ciudadana de manera inmediata, cuando esto ocurra en la Asamblea Nacional a través de la votación de la mayoría calificada. Mientras tanto, este proyecto que viene desde la vertiente ciudadana, que es la recolección de firmas para la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, que va corriendo en paralelo, está muy bien que se lleve adelante cuando se tenga las firmas y cuando se haga la consulta popular, y si el pueblo ecuatoriano, que es el soberano, decide desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, está muy bien, porque el que manda es el soberano, mi querido Alfredo. César Ron, asambleísta PSC, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Vamos a una pausa y al regresar estará Jaime Rumbea, el director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. El mercado inmobiliario está deprimido y el BIES anuncia facilidades para reactivarlo. Lo conversamos al volver. No se vaya. Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Hola Estefi, qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Buenos días. La entrega de estos nuevos créditos hipotecarios con una menor tasa de interés, mayor financiamiento por parte del BIES busca reactivar el sector de la construcción en el país y dicen que esperan entregar 900 millones de dólares hasta finales de este año. Tal como están las condiciones, ¿cree que se pueda lograr ese impulso en la vivienda y construcción? Bueno, el impulso es un objetivo deseable, loable, y hemos trabajado mucho porque así se dé. El problema hoy es que aquello que ha sido anunciado no se está verificando en la práctica, en el sistema del BIES, y existen innumerables hogares, centenares, miles de hogares que cuando acceden a la página no están encontrando aquellas condiciones que fueron ofertadas y ofrecidas y difundidas en las últimas semanas. Ese es un problema. El otro, las tasas, lo cual es bueno, van desde el 5,99%, el 6,99%, se puede financiar hasta el 100%, que eso es un cambio, de un avalúo de hasta $130.000, por ejemplo. Pero a usted le sigue preocupando el tema de cómo considera
consideran la capacidad de pago del afiliado para poder calcular la cuota mensual que puede comprometer el solicitante. Escuchemos sobre eso lo que nos contestó el gerente del BIES. Finalmente, lo que estamos incluyendo es el 40% de los ingresos netos del afiliado, a que se descuentan los gastos, pero con la extensión de tasa, por ejemplo, a un plazo de 10 años, finalmente la capacidad de endeudamiento termina incrementando. Pero una cosa es decir, vamos a ver el 40% de su ingreso o neto, el 40% después de descontar pagos como al IES, que es el 9.25%. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué antecedentes hay ahí? El gerente general del BIES, que aparece en pantalla, ha sido muy abierto con nosotros a la hora de discutir estos temas. El problema es que están aprobados y se han difundido maravillas que no están dándose en la práctica. Al referirse al ingreso neto, el BIES ha realizado una serie de cambios en su fórmula de cálculo y eso hace que hogares que firmaron promesas de compraventa hace meses atrás y que están listos para recibir su vivienda hoy, cuando ingresan al sistema, resulta que el sistema les dice, si antes te ofrecía $60.000 para que compres tu vivienda, hoy te ofrezco $47.000. ¿Y de dónde saca ese hogar los $12.000 que le faltan? Eso se da porque el BIES ha retirado los ingresos que no son en relación de dependencia, por ejemplo, pero mantiene todas las deudas del sistema financiero como deducciones para calcular la capacidad de pago, y asimismo ha restado más o menos un 10% la capacidad de pago, haciendo un ajuste por lo que paga el afiliado al IES, y eso hace pues que se recorte la capacidad de pago. Ese es uno de los factores que recorta la capacidad de endeudamiento y que produce este efecto que hoy tiene paralizado el sector. Entonces, ¿esto puede incidir en la capacidad de endeudamiento entre un 10 o un 20% del monto preaprobado, incluso ya sobre el que miles de hogares ya han firmado promesas de compraventa, según los casos y los montos analizados? Así estaba sucediendo hasta la semana pasada en el sistema de miles de promesas de compra y venta que ya se habían dado. Entonces, ¿hay construcciones que podrían estar en riesgos con este cambio? Sigue produciéndose aún en el sistema, existe una oferta de revisión, de corrección. Nosotros no podemos creer que esto se pueda mantener porque al final del día estamos hablando de que estas condiciones nuevas que se anunciaron, en el fondo, ahora que están implementadas, a quienes perjudican es a los hogares de menos ingresos. ¿Por qué? Porque así como está el factor de la nueva fórmula de cálculo del ingreso disponible para el crédito, también han modificado tasas y plazos en el sistema, y antes los hogares que reservaban vivienda abajo de 90.000, que es el rango de precio que se denomina VIP, vivienda de interés prioritario en la política pública, es el rango que el gobierno pide que se desarrolle y donde más demanda hay, donde más déficit de vivienda hay, en ese rango específicamente es donde más perjuicio se está produciendo. Antes un hogar podía acceder a un crédito en ese rango de precio a 5.99 de tasa, indistintamente del plazo. Hoy esa tasa solo se la están ofreciendo a los hogares cuando cogen una tabla de amortización o de pago a 10 años, lo que hace que su cuota se incremente y o que su capacidad de endeudamiento disminuya. Entonces, ahora, cuidando un poco quizás el tema de la morosidad, la tasa de morosidad del BIES bordea ¿qué? Un 7%. ¿Hay riesgo en que ahora, si van a financiar un 100% de ciertas viviendas, como las que llegan hasta $130.000, o que se aumente el financiamiento de viviendas, que ya va hasta $460.000, ¿hay riesgos ahí o son muy pocos los que realmente califican para esas opciones? Sin duda es una preocupación válida porque estamos hablando de los fondos de la seguridad social. El BIES ha liberado algunos datos del nivel de mora y efectivamente es superior al de la banca. La explicación primera que nosotros vemos y hemos conversado con las autoridades viene por el lado de que el BIES nunca ha hecho gestión de cobranza y quien no cobra, no cobra. Ahora, dicho esto, el rango de precio del que estamos hablando es el rango que tiene la menor mora de todos y es el rango en el que el gobierno quiere apuntalar la política pública. Entonces, al frenarlo, porque este es el segundo cambio de manual que se da en este mismo año, es la segunda. ¿Por qué segundo? ¿Qué pasó en abril? En abril efectivamente hubo una intentona de cambio de manual, se produjeron esos cambios y en menos de una semana tuvieron que suspenderlos porque paralizaron, así mismo como hoy está paralizadas los desembolsos, justamente por esta restricción de crédito, los hogares que los
necesitan, porque tienen promesas de compraventa firmadas, tuvieron que suspenderlo y dijeron, ok, vamos a abrir una mesa de trabajo, vamos a revisar esto, vamos a conversar del tema de mora. Pasaron los meses, la mesa de trabajo no tuvo lugar, se aprobó este nuevo reglamento, se lo difundió con bombos y platillos, pero en la práctica parece que hay un error en la implementación o hay un conflicto interno dentro del BIES que no logramos comprender por qué se producen estas cosas. Otro tema que le preocupa a quien saca un crédito es que lo obtiene al 10%, por ejemplo, con un banco privado, pero en 6 meses ya no está al 10, sino que ya está al 11. Estamos hablando de una tasa variable que se reajusta, pero al año le significa un monto y un monto importante. ¿Por qué con el BIES también se debe manejar esas tasas variables con reajustes sin que el afiliado pueda saber realmente cuánto tendrá que pagar mes a mes habiendo una garantía real inmobiliaria? Existen tablas de amortización diferentes, tablas que son con tasa variable o con ajuste en el tiempo, con cuotas que van creciendo en el tiempo. El hecho cierto de esto es que la información es la que debe de primar. Al afiliado o al que saca el crédito se le debe de informar muy bien. Para comprar una vivienda generalmente se utiliza crédito. Hay un adagio en el sector que yo ya creo he comentado aquí alguna vez, que es: la vivienda sin crédito es como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Y por ende yo me atrevería a decir que lo más importante en cuanto al crédito pasa por el lado de que las condiciones se sostengan, porque quien, por ejemplo, fue ayer a la feria del BIES, se sostengan en el tiempo. Quien, por ejemplo, fue ayer a la feria del BIES y buscó una vivienda, sacó una precalificación, ahora mermada por estas medidas, y firma una promesa de compraventa, la firma para una vivienda que se va a empezar a construir y que se le va a entregar en 12 o 24 meses. Si cuando esa casa está construida y ese hogar ha pagado la entrada a lo largo de ese periodo, las condiciones de crédito que le fueron ofrecidas en un inicio no le son sostenidas, ese hogar pierde su vivienda o pierde su promesa. Y eso es lo que está en riesgo en este momento, y por eso nosotros hemos llamado al BIES a que nuevamente se suspendan estas medidas hasta hacer un trabajo técnico que permita ver quiénes son los damnificados. Ahora el BIES, cuando está ofreciendo financiar el 100%, se haría un pago de contado del 100% y por ende podría haber un descuento. ¿Cuáles son los escenarios ahí? Cuando el BIES se refiere a 100%, y esto es desde siempre, desde que el BIES nace en el 2010, antes el IES prestó desde el 2009, desde el 2010 el BIES tenía un modelo de crédito que se llama 100% de viviendas de hasta $100.000, pero no es 100% del precio de la vivienda. El BIES sanamente, porque en ningún mercado financiero se financia el 100% de la garantía, hace lo que denomina un avalúo de realización, mediante el cual descuenta un porcentaje del valor bajo el supuesto o el entendido de que está pagando de un solo... De contado. Exacto, de contado. Ese descuento es el que debe de ser o debe ser revisado y debe ser técnico. Tanto es cierto lo que estoy diciendo que en estas nuevas políticas también estamos descubriendo que el BIES ya no financiaría los gastos notariales, los gastos de tasas y de impuestos que en todo el sistema financiero, en crédito hipotecario, se financian, porque representa más o menos un 5% del valor de las viviendas. Entonces, si el BIES descuenta también eso, está reduciendo adicionalmente la capacidad de acceso a vivienda de los hogares. Entonces son tantos factores, tantos elementos que están en juego y que ponen en vilo a todos estos hogares. 10.000 aproximadamente son las promesas firmadas vigentes en el país actualmente, promesas de hogares con empresas promotoras, que nosotros lo que decimos es no podemos resolver uno a uno estos temas en lo inmediato, suspendamos esta medida y la trabajamos, que el BIES ponga un plazo, que lo determine y que trabaje técnicamente, pero que estemos seguros de a quiénes van a tomar rehenes esta medida. Las observaciones del presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, Jaime Rumbea. Gracias por haber venido a Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. 7:32, una pausa y al volver estará Diego Jimbo, el presidente del Acuerdo contra el Cáncer. Vamos a hablar sobre la actualización del cuadro nacional de medicamentos básicos y la brecha que queda para enfermedades catastróficas. Breve pausa y volvemos. No se vayan. Catalina Andramuño, quien ha asumido como encargada el Ministerio de Salud, actualizó el cuadro nacional de medicamentos básicos. Al respecto, señaló:
Al asumir la cartera de Estado prevaleció el cumplimiento de lo que dice la Constitución, que el Estado debe garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos que sean de calidad, eficientes y seguros. Una vez que asumo la cartera de Estado, hicimos la revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos con el Consejo Nacional de Salud. Una vez que se lo revisa, se lo aprueba. Entonces, no es tanto que el cuadro está desactualizado. Debemos saber que este cuadro va a garantizar el 98% de las enfermedades. Solo queda un 2% restante de medicamentos que no están incluidos en este cuadro. Diego Gimbo, presidente de Acuerdo contra el Cáncer. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. De ese porcentaje que indica la ministra, ¿es realmente marginal la parte que corresponde a enfermedades catastróficas, a cáncer concretamente? Bueno, hay que tener muy claras las estadísticas. Solo con esta estadística creo que vamos a dejar claras las cosas. En el Ecuador, el cáncer es la segunda causa de muerte. Para el año 2020 se prevé que habrá más de 30.000 nuevos casos de cáncer en el Ecuador. Así es que no es un número pequeño, es un número bastante fuerte, y nosotros como representantes de las organizaciones de pacientes a nivel del Ecuador estamos muy claros que el cuadro nacional básico de medicamentos es importante. Esta 10ª actualización es recibida con mucho agrado, con mucha alegría, pero también estamos claros que esto es algo simbólico, ¿sí? La entrega de esta 10ª actualización es casi como decir que estamos festejando por una casa nueva, pero no hemos firmado la escritura ni hemos recibido las llaves. Así es que estamos contentos, felicitamos a la ministra por este paso que se ha dado, pero todavía falta, porque los medicamentos en este momento todavía no están llegando a los pacientes y hemos esperado aproximadamente 6 años para que se actualice. Ahora se entrega la actualización, pero todavía no podemos tener los medicamentos para los pacientes que lo necesitan. Y eso se refiere al 98%, según dice la ministra. Ahora, respecto al 2%, hay un trámite excepcional para importar medicamentos que no están en el cuadro nacional. La ministra ofreció lo siguiente. Efectivamente, es un trámite engorroso que la solicitud ingresa al Viceministerio de Gobernanza. El Viceministerio de Gobernanza envía la solicitud a la Dirección Nacional de Medicamentos y esta conforma un comité farmacoterapéutico que son los que analizan la necesidad de aplicar o aprobar la compra del medicamento. Nosotros estamos conscientes de que debe haber una celeridad, por lo cual se va a hacer y se está haciendo un análisis de este acuerdo ministerial 158A, porque estamos conscientes que debe haber, este proceso tiene que ser dinámico. ¿Qué sugiere al respecto? Bueno, primerito expresar que para la señora ministra y los burócratas es un trámite engorroso. Para nosotros, los pacientes y los representantes, no es un trámite, es la vida. Es la vida de nuestros familiares, es la vida de nuestros pacientes. Así es que, en verdad, de manera conjunta tenemos que ver estrategias. El artículo 158 es bastante claro y es importante que los que se llaman técnicamente anexo 1 se agiliten. Tenemos casos de anexo 1, que es el trámite que se realiza cuando el medicamento no está dentro del cuadro básico de medicamentos, que muchas veces se demora meses e inclusive más de un año. Y varias veces, a pesar de ya estar aprobado el anexo 1, no se realiza la compra. Así es que sí, para el Ministerio de Salud Pública es un trámite engorroso, pero para nosotros es la vida de nuestros familiares. Usted se refiere a las compras. ¿El proceso de compras públicas está limitado por los compromisos de austeridad con el Fondo Monetario o estaba limitado desde antes? Bueno, hay que entender la situación económica del país, ¿sí? Y estamos muy claros, pero mucho más que la parte económica es la vida de las personas. Y no podemos aceptar que muchas veces se realice las compras basados en la parte económica y no basado en la parte técnica, en el consejo del médico especialista. Aquí el único que tiene en verdad el poder para prescribir y para hacer que un medicamento se dé a un paciente es el especialista. No puede ser que un administrativo tenga el poder más que un médico especialista para la compra de X o Y medicamento. Así es que es importante, y lo que nosotros pedimos muy claramente es que se firme ya el registro oficial
para que se pueda ejecutar el cuadro básico de medicamentos. ¿Por qué? Porque si no, está bien, se presenta el cuadro, pero seguimos esperando, todavía no se pueden comprar los medicamentos. Es decir, que se vuelva al trámite que había hace años y que se elimine ese comité de especialistas que es el que seguramente va a demorar el trámite. La situación no es eliminar X o Y institución, lo importante es agilitar los trámites, ¿sí? Nosotros como ciudadanía, nosotros como sociedad civil, estamos siempre listos a aportar y es importante que nosotros estemos en los espacios de decisión, porque ¿quién mejor que los que representamos a los pacientes, dos familiares, para entender lo que pasa cuando se demora un trámite, para entender qué pasa con los medicamentos? La atención de la salud pública y los gastos de educación y seguridad son utilizados o eran utilizados por el correísmo para justificar el déficit fiscal y el endeudamiento agresivo. ¿Es esto verdad o solo una pantalla que ha seguido usando el actual gobierno? ¿Esos gastos se respetan? Bueno, yo solo puedo decirles que el promedio que debería manejarse para salud del PIB, del Producto Interno Bruto, no se cumple en el Ecuador. Se recomienda que hasta el 4% del PIB se invierta en salud y eso no se está realizando. Y en verdad este es un problema complejo en el cual es integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de medicamentos y ahora sí, estamos hablando de medicamentos y es importante porque es el arma que tienen los médicos y es el arma que tienen los pacientes para poder recuperar la salud o para poder mejorar la calidad de vida, aunque sea temporalmente. Pero va mucho más allá, el cáncer y las enfermedades catastróficas van mucho más allá. El impacto físico es complicado, pero hay que entender que hay un impacto emocional, hay que entender que hay un impacto económico, no solo para el paciente, sino también para la familia, y eso es lo que no estamos midiendo. Y el nuevo Código de la Salud que está en discusión, ¿recoge estos planteamientos, estas inquietudes, estas angustias de los pacientes? Bueno, aquí sí voy a hablar a título personal. Yo vengo representando a un grupo de 15 organizaciones, pero en esta pregunta yo voy a hablar a título personal. Para mí, el Código Orgánico de Salud tiene muchas falencias, ¿sí? Empezando desde cuestiones básicas como que nosotros como organizaciones siempre defenderemos la salud, siempre defenderemos la vida desde la concepción hasta el último minuto de la vida, ¿sí? Y en la parte de medicamentos hay que ser claros que necesitamos que en el Código Orgánico de Salud, en el caso de aprobarse, sí, se ejecute porque hay artículos muy interesantes. Diego Guimbo, gracias por su participación en Contacto Directo. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar contigo el lunes, Alfredo. Nos vemos el próximo lunes.